Buenos días, hermanas. Feliz Día de la Independencia para todas las que somos mexicanas. Que el Señor bendiga a nuestro país, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de sabiduría a nuestros gobernantes y que en realidad podamos tener un país libre de la maldad en la que estamos viviendo ahora mismo. Es un gozo estar aquí con ustedes. Yo estoy ahora mismo aquí en Cuernavaca. Llegamos ayer mi esposo y yo aquí. Estamos en la casa de mis suegros, que muy amablemente nos reciben siempre que estamos por estos rumbos. Salimos para cumplir con unos compromisos que teníamos, unas conferencias, una en los Estados Unidos, otra próximamente en nuestra iglesia enviadora en San Luis Potosí. Pero estamos aprovechando para ver por lo menos unos poquitos días a nuestros padres. Ahora estamos aquí con mis suegros y con el favor de Dios para el fin de semana seguramente estaremos con mis padres visitándolos. Gracias a cada una de ustedes que está aquí presente en este programa, en esta mañana, en este programa de la mujer virtuosa. Gracias a Dios por este medio que el Señor nos ha provisto para seguir siendo edificadas, para crecer, para conocerle mejor, para conocer mejor su palabra y conocer sus propósitos para nuestras vidas también. Gracias a Dios por la visión del hermano del pastor Ezequiel Salazar, que fue en su corazón donde comenzó este ministerio, y gracias a Dios por la hermana Miriam por seguir la dirección y el llamamiento del Señor en su vida. Por cierto, hace no recuerdo cuánto tiempo, pero fue como un par de semanas atrás que estuvieron los hermanos Salazar con nosotros en nuestra iglesia, en nuestro ministerio allá en el País Vasco. Fueron de grandísima bendición tanto para nuestra iglesia como para el retiro de pastores y obreros que tenemos cada año. Qué bendición tan grande conocer a estos siervos y tener su amistad, pero además contar con el ministerio que ellos han tenido, contar con su influencia y el importante ministerio que han tenido entre nosotros allá en el País Vasco. Siguiendo con la serie de estudios que hemos tenido en las últimas semanas sobre las diferentes mujeres de la Biblia, vamos a continuar el día de hoy con esta serie y vamos a ver de una mujer muy conocida, aunque su papel no es un personaje con un carácter sumamente, no sé cómo describirla, quizás no con un carácter fuerte, no con un carácter de liderazgo muy fuerte, pero una mujer que sencillamente hizo aquello que pensaba que era lo necesario en ese momento, ¿verdad? Una mujer con un corazón devoto, completamente rendido al Señor. La Biblia no es en sí un libro de héroes, es más bien un libro muy transparente. Eso es una de las razones por las que creemos que este libro es un libro inspirado por Dios, porque no oculta la realidad de sus personajes. La gran mayoría de las personas en cualquier cultura, cuando hablan de sus héroes, hablan de ellos como si fueran gentes perfectas, sin defectos, dignos de ser seguidos y admirados. Pero en realidad la Biblia nos muestra personas como tú y como yo, con defectos, con virtudes, algunos con más defectos que otros o más visibles que otros, pero algunos de ellos con un carácter intachable. No son muchos, no son la gran mayoría, pero muchos de ellos con un carácter intachable. Y la mujer de la que vamos a hablar en esta mañana es precisamente una de estas mujeres. Es una mujer con un espíritu muy dulce, un carácter devoto, con una devoción genuina para el Señor, pero sobre todo una mujer completamente rendida al Señor. ¿Cómo podemos nosotras, cómo podemos tú y yo desarrollar un espíritu similar? Un espíritu dulce, completamente rendido al Señor. Ahora bien, quiero aclarar unas cosas.
entendamos que la obra en nuestras vidas la hace el Señor. Es el Espíritu Santo quien nos transforma. Es por pura gracia. No desarrollamos un espíritu dulce por nuestro esfuerzo en sí mismo, sino por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas y por su gracia. También es verdad que a veces Él usa diferentes medios, principalmente su palabra, por supuesto, pero también otras cosas como las pruebas, las adversidades, las dificultades, el dolor, las enfermedades, la muerte de algún ser querido, etc., para producir un espíritu dulce en nuestras vidas. Y suena contradictorio, ¿verdad? Porque muchas veces mucha gente cuando pasa por situaciones difíciles tiende más a amargarse de lo que tiende a ser dulce. Pero es en estos momentos que el Señor produce en una persona que está rendida a Él, Él produce un espíritu dulce. Sin embargo, sabiendo esto, ¿verdad? Que la obra la hace el Señor, que la obra es hecha por el Espíritu Santo, sí hay cosas que podemos y tenemos que hacer nosotras para desarrollar o ejercitar un espíritu dulce en nuestras propias vidas. Vamos a ver el ejemplo de esta mujer que desarrolló este espíritu dulce al punto, imagínate, qué privilegio, qué honor, al punto de que fue alabada por el mismo Señor Jesucristo. Encontramos su historia en varios de los evangelios, pero vamos a leer en este momento solamente la primera vez que la encontramos en la Biblia. Más adelante vamos a ir leyendo los diferentes pasajes en los que ella aparece. Pero vamos a nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, Lucas 10, y vamos a leer los versículos del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cada una de nosotras puede desarrollar un espíritu dulce y completamente rendido al Señor por medio de seguir el ejemplo de María de Betania. Vamos a orar y después continuaremos con nuestro estudio. Amado Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo y por tu promesa de seguir perfeccionando tu obra, Señor, en nuestras vidas hasta el día de que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de María, y gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de este ejemplo algunos pasos que podemos dar para poder desarrollar este mismo espíritu devoto, este espíritu dulce, y para estar completamente rendidas a ti, Señor. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, conforme a nuestra necesidad, y danos corazones y espíritus humildes, Señor, para recibir tu palabra y estar dispuestas a hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, para vivir de manera que sea agradable para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontramos a María en las Escrituras en 3 ocasiones diferentes, aunque se menciona en todos los evangelios. El Señor Jesucristo habló bien de ella, de estas 3 ocasiones en las que aparece, habló bien de ella por lo menos en 2 ocasiones. Y en la tercera hizo algo especial por ella. También lo hizo por Marta, pero lo hizo especial. Estamos hablando en este momento de María. En cada una de estas ocasiones encontramos a María a los pies del Señor. Ahora, estar a los pies de alguien podía significar varias cosas. Era la actitud del alumno que quiere aprender de su maestro. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo habla de sí mismo, diciendo que él fue entrenado, fue preparado a los pies de Gamaliel.
También implicaba, en este caso específico de María hacia el Señor, implicaba la disposición pronta de recibir su palabra y una sumisión a su dirección. También estar a los pies de alguien es el lugar o la posición de rendición y confianza en la voluntad de Dios. Y también, número 4, es el lugar de adoración y consagración. Y también quiere decir o implica la posición y la actitud de un siervo. Esto lo vemos cuando el Señor mismo se puso a los pies de los discípulos para alabarlos. Vamos a ver el ejemplo de María, cómo, estando ella a los pies del Maestro, a los pies del Señor Jesucristo, no solo desarrolló un espíritu dulce, sino que además se rindió completamente al Señor. La primera vez que la encontramos es en este pasaje que acabamos de leer en Lucas 10, 38 al 42, y vemos que sentada a sus pies tomó decisiones. La primera vez que encontramos a María es en este evangelio en la casa de Marta, nos dice la Biblia, en Betania. Ese día Marta había invitado al Señor y a sus discípulos a comer con ellos. También estaban allí presentes María y Lázaro. La Biblia nos dice que Marta estaba ocupada con muchos quehaceres. Ahora, imagínate la escena, ¿verdad? Cuando tienes a una persona importante visitándote en casa, normalmente quieres que la casa esté perfecta, que la comida esté bien, que la mesa esté bien preparada, que todo esté listo. Yo me puedo poner en los zapatos, me puedo poner muy fácilmente en los zapatos de Marta. Hay días en los que, aunque lo tengas todo planeado, quieres que todo salga bien, pero en esos días todo es caótico. Por más organizado que lo tengas, parece que todo sale mal. Y probablemente era uno de esos días para Marta. Dice la Biblia que Marta estaba afanada. El Señor dijo de ella que estaba afanada y turbada por muchas cosas. Es en este ambiente que Marta, ahora, aunque eran hermanas, evidentemente eran muy distintas, ¿verdad? Sus personalidades eran muy diferentes. Marta parece una persona más extrovertida, más expresiva, como dirían en inglés, un poco más vocal. De esas personas que tiene que decir lo que piensa en el momento tal como lo piensa. Un poco atrevida quizás, o a lo mejor con mucha confianza, una de las dos. Pero se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Es otra manera de decir, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te importa que María esté ahí sentadota, diríamos, hoy en día quizás, ¿no? Que esté ahí sentada y que no me ayude. ¿No ves todo el trabajo que tengo por delante y ella no está participando en esto? Y después le dice, un poco demandante, dile pues que me ayude. A lo cual el Señor, yo creo que con cierta ternura, con compasión, no necesariamente como un regaño, pero le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y añade, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanas, la vida está llena de decisiones, grandes y pequeñas, unas más importantes que otras, es verdad. Sentada a los pies de Jesús, vemos a María con la actitud del alumno que quiere aprender del Maestro. Pero aprendemos de ella por las palabras del Señor, que hizo más que sentarse. En realidad se sentó porque tomó algunas decisiones. Ella decidió, antes de sentarse, tomó algunas decisiones. Y el Señor Jesucristo dijo de ella, María ha escogido, María ha decidido tener la buena parte. Ahora vamos a ver qué fueron algunas cosas que escogió María. En primer lugar, decidió sentarse. Según la costumbre de la época, esto no era bien visto. En este tipo de reuniones, los hombres se sentaban a hablar con los hombres con los hombres, y las mujeres servían, las mujeres con las mujeres. María, a pesar de cualquier costumbre establecida,
escogió sentarse allí, donde estaba Jesús. No necesariamente donde estaban los hombres, esa no fue su decisión. Su decisión fue sentarse donde estaba Jesús, a los pies de Jesús. María es muy probable, y lo vemos en estos pasajes, que fue mal vista, fue criticada, fue mal interpretada. Lo fue por Marta, empezando por Marta, pero muy probablemente también lo fue por otros que estaban allí observando. Probablemente los otros hombres que estaban allí estaban pensando, ¿y qué hace esta sentada aquí entre nosotros? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Podemos llegar a esa conclusión, pero sabemos que fue criticada por Marta. Pero su decisión hizo que el Señor la alabara. Dijo el Señor, María ha escogido la buena parte. Pasar tiempo con el Señor, alimentar nuestra relación personal con Dios, disfrutar de la comunión con Él, requiere de una decisión de pasar tiempo con Él. No es algo que solo va a pasar. Quizás escuchamos en una predicación, en un campamento, en una conferencia, la importancia tan grande que es pasar tiempo con el Señor, y quizás pasamos al altar y decimos, sí, Señor, lo voy a hacer, ayúdame a hacerlo, y volvemos a la casa y quizás lo hacemos un día o dos, o quizás ni siquiera el primer día, porque estamos esperando casi el toque mágico, el toque milagroso de Dios en nuestras vidas que nos va a mover a hacerlo. Y no pasa así. Crecer espiritualmente, tomar el tiempo para conocer al Señor, tomar el tiempo para hablar con el Señor, para conocerlo mejor, es una decisión que tenemos que tomar cada día. Y tenemos que tenemos que hacerlo con determinación. No solo con buenos deseos. Hoy sí me voy a levantar a leer mi Biblia, va a ser lo primero que voy a hacer en la mañana, y después nos damos cuenta que hay juguetes tirados, hay ropa en el suelo, hay un montón de trastes que lavar, que no lavamos la noche anterior quizás, hay cosas que tenemos que hacer y nos vamos distrayendo. No, María tomó la decisión de dejar todo a un lado y de sentarse para escuchar al Señor. Segunda de Pedro 1, los versículos del 5 al 7 nos dice que con toda diligencia, o sea, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra determinación, con toda nuestra capacidad, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No dice que con el paso del tiempo, de manera milagrosa, de manera incomprensible, se van a añadir estas cosas. No, dice que con toda diligencia debemos añadir estas cosas a nuestras vidas. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto añadir estas cosas a nuestra fe, como crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, no son opciones, son mandatos. Requiere de obediencia, de una acción voluntaria y premeditada. En otras palabras, requiere de tomar una decisión. Requiere más que buenos propósitos y deseos. Requiere de tomar decisiones firmes, de dar un paso a la vez y de ser fieles cada día. María escogió, decidió apropiarse la buena parte. En segundo lugar, decidió escuchar. Lucas dice que María se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Ahora ella no se sentó escapándose del trabajo de la cocina. Ella no se sentó porque no quería servir. No, ella se sentó con un propósito. Se sentó a escuchar. Y por lo que veremos más adelante, es obvio que escuchó con atención. Se sentó con hambre de escuchar lo que el maestro tenía que decir. Muchas veces quizás tomamos el tiempo de sentarnos a leer nuestras Biblias. Quizás tenemos el deseo de escuchar últimamente con todas las
las fuentes que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, podemos pasar el día entero escuchando mensaje tras mensaje. Unos buenos, otros no buenos, pero podríamos pasar el día entero escuchando buenos mensajes de la palabra de Dios. Pero luego no hacemos cambios. Solo lo disfrutamos, solo le damos like, es más, le damos me encanta a cualquier cosa buena que escuchamos, pero luego no hacemos cambios. Seguimos iguales. Como decía mi abuela, ¿verdad? Entró por un oído y salió por el otro. Cuando escuchamos y no obedecemos, simple y sencillamente estamos malgastando el tiempo. Somos selectivas en aquellas cosas en las que nos rendimos al Señor. Si me conviene, si me viene bien, si me va a beneficiar, si me gusta, entonces hago aquello que el Señor me está diciendo. Entonces obedezco. Si no, no. Si no racionalizamos la enseñanza, ¿verdad? Y tratamos de justificarnos a nosotras mismas, convenciéndonos de que tenemos razones para no obedecer o para no hacer aquello que el Señor nos ha enseñado. O en ocasiones, nuestras mentes no están en lo que estamos oyendo o leyendo. ¿Cuántas veces he tenido que tomar mi Biblia y he leído y de repente me quedo pensando, no me enteré de nada de lo que leí? Y tengo que volver páginas atrás y volver a leer con detenimiento, con intención de escuchar la voz de Dios. O escuchamos sin prestar atención, sin la intención de obedecer lo que escuchamos. Poco tiempo después de ser salva, yo fui salva cuando tenía 17 años. Antes de eso no conocía nada del Señor, no conocía su palabra. Llegué a la iglesia unos meses antes, cuando tenía 16. Pero poco tiempo después de recibir a Cristo, de haber entendido el Evangelio, de entender lo que el Señor hizo por mí, fuimos a una conferencia en Monterrey. Un grupo de nuestra iglesia fue a la conferencia y se nos predicó de todos los temas imaginables. Se nos predicó y claro, yo recién convertida estaba como una esponja. Yo quería saber. Había entendido por fin lo que el Señor hizo por mí y ahora quería vivir para Él. Quería dejar todo lo que a Él no le gustara para vivir para Él. Y se nos predicó de todo. Si puedes imaginar un tema, seguramente de eso se nos predicó. Se nos habló de la música, de la separación del mundo, de la modestia, del perdón, de la santidad y también, entre otras cosas, del yugo desigual, de lo importante que es, como creyentes, no tener una relación con un inconverso, una relación sentimental específicamente. En esa conferencia tomé muchísimas decisiones, cambió mi vida, tomé decisiones muy importantes. Cuando volví a mi casa rompí todos los cassettes, probablemente hay personas escuchando que no saben ni qué era eso, ¿verdad? Pero rompí todos los cassettes que tenía, saqué una bolsa enorme de cassettes que tenía en mi colección. Comencé a ganar almas, decidí rendir mi vida para servir al Señor en cualquier cosa que Él quisiera. Saqué toda la ropa de mi armario que pensé que era inmodesta y la rompí. O sea, no la regalé pensando si esto no es modesto para mí, no es bueno para nadie más. Así que rompí la ropa que tenía y decidí hacer cualquier cosa que el Señor pidiera de mí, menos una cosa que no estaba dispuesta en ese momento a rendir al Señor. Había un área de mi vida que no le quería entregar al Señor. En ese tiempo, como dije, yo venía del mundo. En ese tiempo yo tenía un novio que llegó a venir a la iglesia, pero solo para poder vernos más, ¿verdad? Porque mi mamá no nos daba permiso de vernos todos los días. Y entonces él llegaba a la iglesia y nos veíamos ahí. Yo sabía que él no era creyente, que no era lo que el Señor quería para mí y que tampoco era una buena influencia. Y nos hablaron muy claramente de esto durante la conferencia. Lo escuché, lo vi en las Escrituras, pero no estaba dispuesta a rendir esa área de mi vida al Señor en ese momento. Todo lo demás sí, Señor, pero eso no. Cuando volvíamos de la conferencia, alguien en el grupo me preguntó si ese muchacho era mi novio. Le dije que sí. Luego me preguntó si era cristiano. A ella no respondí tan rápido, ¿verdad? Fue un poco como... Bueno, con algo de vergüenza tuve que decirle que no.
Y entonces me hizo una de las preguntas más importantes que me han hecho en la vida. Me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? En ese momento, hace 37 años, me di cuenta de algo que ha sido fundamental para mí. Cuando Dios nos habla, debemos tomar decisiones y obedecer lo que Él quiere de nosotros. Así que en cuanto llegué a mi casa, terminé esa relación, gracias a Dios, y el Señor me libró seguramente de muchas cosas que si no hubiera rendido en ese momento, seguro no estaría aquí, donde el Señor me tiene ahora. Acabamos de estar este fin de semana pasado en una conferencia con el que fue nuestro pastor de jóvenes, el hermano José Boker. Fue una grandísima bendición, un tiempo súper especial. Pero me di cuenta de algo. Siempre que el hermano José termina un mensaje, cuando va a dar la invitación, dice, y también solía hacerlo hace 37, 38 años que llegué a la iglesia, cada vez que él predicaba, cada vez que él enseñaba, él terminaba diciendo, justo antes de la invitación decía, ¿cómo habló Dios a tu corazón esta mañana o esta tarde? La palabra de Dios fue predicada y Dios nos ha hablado. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Esa era la intención del corazón de María cuando se sentaba a escuchar lo que el Señor decía. Ella escuchaba no solo para llenarse de información, ella escuchaba para poder hacer lo que el Señor le llamaba a hacer. En Mateo 7, del 24 al 27, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. La diferencia más grande entre estas dos personas, entre el sabio y el necio, entre el prudente y el necio, es lo que hicieron con lo que oyeron de la palabra de Dios. Los dos oyeron, los dos enfrentaron pruebas, pero uno puso en práctica aquello que escuchó y el otro no. Y las consecuencias fueron completamente diferentes para ambos. María decidió sentarse a oír la palabra de Jesús con propósito, con el fin de escucharla sí, pero para creerla y obedecerla. Y más adelante veremos que escuchó con atención, más incluso que los mismos discípulos. En tercer lugar, decidió bien. Alguien dijo, tus decisiones determinarán tu destino. Y es verdad. A veces pensamos en las decisiones que tomar a futuro, en las decisiones grandes, en aquellas decisiones que afectarán nuestras vidas a largo plazo. Pero con frecuencia descuidamos las decisiones cotidianas, las pequeñas cosas que van forjando poco a poco nuestro futuro y nuestras vidas. María, según el Señor Jesucristo, escogió la buena parte. Escogió aquella única cosa que según él era necesaria, y añadió la cual no le será quitada. Hermanas, ¿cuánto tiempo dedicamos tú y yo para pensar en la ropa que vamos a usar? Para pensar en lo que vamos a preparar de comer ese día para nuestra familia. Incluso, ¿cuánto tiempo pasamos pensando en lo que vamos a hacer con nuestro tiempo libre? Y en comparación, ¿cuánto tiempo dedicamos a escuchar la voz de Dios? A discernir cómo poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Cuánto tiempo dedicamos a examinar nuestro propio corazón para confesar y desechar cualquier cosa que pueda estorbar nuestro andar con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a justificar nuestro andar? Incluso cuando sabemos en nuestros corazones lo que le agrada al Señor y lo que no. ¿Cuáles de estas cosas van a perdurar para la eternidad?
cuando escuchas la enseñanza de la palabra de Dios, como en esta clase de hoy o las que hemos tenido cada semana ya por varios años, ¿qué hacemos? ¿Solo nos deleitamos en lo bonito que fue la enseñanza? ¿O tomamos decisiones para obedecer lo que hemos escuchado? Hoy estás escuchando esta enseñanza. ¿Qué vamos a hacer? Al terminar la clase, una vez que hayamos escuchado lo que la Biblia nos enseña, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tomar decisiones y necesitamos escoger bien. No decidir nada, no escoger nada, no hacer cambios, es implícitamente escoger muy mal. Es implícitamente desechar lo que Dios nos ha dicho. No podemos ser pasivas ante la palabra de Dios. Decide tomar el tiempo de sentarte a los pies de Jesús para que Él te ayude a decidir bien en cada área de tu vida. Y en cuarto lugar, decidió escuchar en la calma. Según lo que la Biblia nos dice de Marta, este no era un momento precisamente tranquilo. Ella estaba ocupada con muchas cosas. Sin embargo, María se tomó el tiempo, justo ese caótico día, de sentarse a escuchar la voz de Dios, en la calma. Cuando había mucho que hacer, sí, pero por lo que vemos en este pasaje, no había problemas necesariamente. Vamos a ver más adelante por qué es esto tan importante, pero ahora quédate con esta frase en tu mente. Decidió escuchar en la calma. Entonces ya vimos que sentada a sus pies tomó decisiones. En segundo lugar vemos que postrada a sus pies encontró consuelo. La segunda vez que encontramos a María es en Juan capítulo 11. Justo durante la muerte de su hermano Lázaro. Juan capítulo 11. Al principio del capítulo vemos que Marta y María enviaron a buscar a Jesús. Dice aquí Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Este principio, esta introducción a este capítulo siempre me ha llamado la atención. Dice la Biblia que el Señor amaba a Marta, a Lázaro y a María, a su hermana. Y sin embargo añade, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora conocemos la historia, yo creo que la gran mayoría conocemos la historia, y sabemos que el Señor llegó a la casa de Marta y María 4 días después de que Lázaro hubiera sido sepultado. Cuando llegó, Marta salió a encontrarle, y hasta cierto punto escuchamos un tono de reclamo en su voz. Como dije, Marta era quizás un poco más extrovertida, más vocal, tenía que decir lo que pensaba, y cuando llega con el Señor, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, Señor, si hubieras venido antes, Señor, si hubieras venido en el momento en que te mandamos llamar, mi hermano no habría muerto. Y después continúa la conversación. El Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después Marta le dice, como una declaración de fe, que ella sabía que en algún momento, en el final de los tiempos, el día de la resurrección, su hermano resucitaría también. Después Marta fue a buscar a María, y ésta, al llegar donde estaba el Señor, le dijo las mismas palabras que Marta, pero vemos una actitud diferente. Sí, quizás había desconcierto y confusión en su mente. Sí, quizás también estaba pensando como: ¿por qué si el Señor nos ama no vino antes?
probablemente se hizo estas preguntas, pero su actitud es muy diferente y lo vemos por cómo llega delante del Señor y se postra delante de Él. Esta actitud muestra una actitud, esta posición muestra una actitud de adoración y de rendición. Como Job, ¿recuerdas cuando Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo? Dice la Biblia que se postró y adoró. Es la misma actitud que vemos aquí en María. Ella viene y se postra delante del Señor en una actitud de adoración y de rendición. Y vamos a ver qué es lo que hizo en esta ocasión. En primer lugar, buscó su consuelo en el Señor. Antes no había podido hacerlo porque el Señor no estaba allí. Pero en cuanto oyó que el Señor estaba allí, corrió a buscarlo, porque Él era el único que podía consolarla. Juan nos dice que habían venido muchos judíos de muchas partes para consolarlas a ella y a Marta. Pero ni todos ellos juntos podían consolar su corazón. El único que podía darle verdadero consuelo era el Señor. Y ella corrió a encontrar en Él su refugio. En segundo lugar, se postró a sus pies. Esta actitud hace que la escena de Marta sea diferente. Hace que las palabras de Marta suenen diferentes. María dijo lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces guardó silencio. ¿Lo sabía todo? Seguramente no. ¿Entendía todo? Yo creo que no. ¿Entendía el porqué de esta situación? Muy probablemente no. Pero con una actitud de sumisión a la voluntad y los designios del Señor, se postró a sus pies, en adoración, sin reclamos, sin quejas, sin cuestionarlo, derramó su propio dolor a sus pies. Sí, con confianza, sí vino y le dijo, Señor, no entiendo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanas, muchas veces pasamos situaciones en la vida que no entendemos. Situaciones que nos hacen cuestionarnos. ¿Será? Señor, no entiendo el por qué. Señor, no entiendo por qué tú permites que pase esta prueba. No entiendo esta enfermedad. No entiendo la muerte de mi ser querido. No entiendo esta prueba que estamos enfrentando. Pero voy a confiar en ti. Podemos tener esa actitud o podemos tener la actitud de alguien que demanda explicaciones. O de alguien que dice, como no entiendo, voy a dejar de creer. Esta no fue la actitud de María. Es verdad, tampoco fue la actitud de Marta. Pero vemos una actitud diferente en María. Ella vino y se postró a sus pies. Hermana, ¿a dónde vas tú cuando necesitas consuelo? ¿Necesitas otras personas a tu alrededor que simpaticen contigo, que te digan que te entienden, que te digan que todo va a salir bien, aunque no tengan razones para decírtelo? ¿O vas al Señor y derramas tu corazón delante de Él, esperando solo de Él el consuelo perfecto que necesitas? En 2 Corintios 1 nos dice que el Dios de toda consolación consuela nuestros corazones para que también nosotros podamos consolar a otros. Pero Él es el que nos da toda consolación. En tercer lugar, confió en el Señor en medio de la tormenta. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que escuchó la voz de Dios en la calma? Esta es la razón por la que eso es tan importante. En este momento en el que llegó una tormenta, una prueba, un tiempo de dolor a su vida, ahora que necesitaba consuelo, pudo confiar en el Señor por lo que había escuchado en la calma. Su corazón, aunque no comprendiera todo, estaba preparado hasta cierto punto para enfrentar esta tormenta. Si no estás pasando por una prueba dura o por un momento de aflicción en tu vida, dale gracias a Dios y pon atención a su voz ahora. Porque llegará el momento de dolor, hermana. Va a llegar el momento de la prueba. Y es muy probable que lo único que te sostenga en ese tiempo sea aquello de lo que has conocido del Señor en los tiempos de calma.
Probablemente esa es la razón por la que María no le reclamó al Señor. No entendía, pero probablemente le había escuchado decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Estaba esperando en esa promesa. Durante este tiempo de dolor, pudo confiar en el Señor por lo que había escuchado en la calma. En tercer lugar, en primer lugar, la vemos que sentada a sus pies tomó decisiones. Después la vemos que postrada a sus pies encontró consuelo. Y finalmente la vemos rendida a sus pies. Y rendida a sus pies hizo un gran sacrificio. En Mateo, esta historia la encontramos en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 12. En Mateo 26, en los versículos del 6 al 13 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Después encontramos también en Marcos capítulo 14. Marcos 14 a partir del versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y finalmente encontramos esta misma historia en Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La tercera vez que encontramos a María es después de la resurrección de Lázaro, unos días antes de la crucifixión del Señor. Un hombre de Betania había organizado una comida, probablemente para celebrar la resurrección de Lázaro. Otra vez está Jesús con sus discípulos y otros hombres a la mesa.
Recuerda, es un evento en el que las mujeres se supone que no debían estar presentes, ellas debían estar sirviendo. Eso es lo que Marta estaba haciendo. Aquí nos aclara que Marta servía. De pronto, en medio de la cena, llegó María, llevando en su mano un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Según lo que dice uno de sus discípulos más tarde, costaba casi el equivalente a un año de trabajo. No sé si recuerdas en otro pasaje cuando el Señor está contando una parábola, dice que un hombre fue a contratar trabajadores para su viña y acordó con pagarles un denario por su jornada, un denario para el día de trabajo. Y dice aquí que este perfume costaba 300 denarios o más de 300 denarios. Por eso decimos que equivalía casi a un año de trabajo. Allí en medio de todos, en una situación en la que sería y fue duramente criticada, hizo algo que nadie más, aparte del Señor, apreciaría. Quebró el vaso y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor y ungió sus pies con sus cabellos. María estuvo dispuesta a hacer un gran sacrificio. Pero ¿cómo fue este sacrificio? Perdón, hermanas. ¿Cómo fue este sacrificio? En primer lugar, fue un sacrificio extravagante. Eso quiere decir que fue fuera de lo común. En ninguna parte de la Biblia se pedía un sacrificio similar. Pero ella estuvo dispuesta a hacer algo más allá de lo que estaba establecido. También fue un sacrificio de mucho valor. Más o menos un año de trabajo. Probablemente lo más valioso que ella tenía, quizás una herencia, pero era para el Señor quien es digno de todo. Ella no lo consideró tan valioso como para no dárselo al Señor. También fue un sacrificio criticado. Nos dice la Biblia que los discípulos, probablemente incitados por Judas, dijeron que eso era un desperdicio, que podía haberse obtenido un mayor provecho de él. Fue un sacrificio bien pensado. El Señor Jesucristo, ninguna de las palabras que la Biblia utiliza para describir algo, para describir una escena, están de más. Dios no desperdicia palabras. El Señor Jesucristo dijo que ella había hecho, y mira las palabras que utiliza, a fin de o para preparar su cuerpo para la sepultura. Sabemos, por lo que hemos visto anteriormente, que María escuchaba atentamente al Señor. Al parecer, por lo que vemos aquí en la Escritura, ella fue la única que entendió que el Señor iba a Jerusalén para ser crucificado. Y dice la Biblia que ella había guardado esto para su sepultura. Entonces, ella entendía para qué estaba yendo el Señor en ese momento a Jerusalén. Parece que nadie más lo entendió. Seguramente no entendía todo lo que eso quería decir, pero ella se había preparado, se había adelantado, dice la Biblia, para ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. De hecho, el Señor dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Fue un sacrificio con propósito. Serviría para la sepultura del Señor. Quizá ella no lo sabía o no lo entendía, pero fue la única que hizo algo para preparar el cuerpo del Señor para ese momento. Creo que fue mi pastor hermano Mike Patterson quien en alguna ocasión, predicando de este pasaje, decía que mientras el Señor estaba en la cruz, sufriendo una agonía terrible por ti y por mí, lo único dulce en ese momento era el aroma del perfume que María había derramado sobre él. Y fue un sacrificio bien recibido. Aunque fue duramente criticada por los discípulos, el Señor dijo que ella había hecho para él una buena obra y la defendió. ¿No te gustaría que el Señor dijera algo así de ti? No me gustaría a mí que el Señor dijera algo así de mí, que cuando hago un sacrificio para Él, el Señor diga, ha hecho una buena obra, ha hecho algo bueno por mí.
El Señor la defendió y añadió: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanas, ¿qué estamos tú y yo dispuestas a sacrificar? Recuerdo hace varios años, cuando rendimos nuestras vidas para servir al Señor, tanto mi esposo como yo, cada uno por separado, no estábamos casados en ese momento. Recuerdo la actitud de mis padres. Ellos dijeron: Señor, lo que tú quieras, nuestra hija es tuya. Cuando le dije a mi papá, pues, que mi esposo me estaba proponiendo matrimonio, en ese momento el Señor ya lo había llamado para ser misionero en España, él solo me dijo: pero si te casas con él te vas a ir muy lejos. Yo le dije: pues sí. Y él dijo: bueno, si eso es lo que el Señor quiere, estamos dispuestos. Y en estos casi 30 años que hemos estado fuera, lejos de México, lejos de ellos, ni una sola vez los he escuchado quejarse. Ni una sola vez los he escuchado decir: es un sacrificio demasiado grande, o no vale la pena, es un desperdicio. Hubo gente que nos criticó. Hubo gente que dijo en aquel tiempo, cuando las misiones apenas estaban comenzando en México, hubo gente que nos criticó. Hubo gente que dijo como: pero es un desperdicio, ¿para qué te vas a España donde la gente no quiere conocer al Señor? Mi esposo solo decía: pues yo no sé, pero el Señor me llamó y yo tengo que obedecerle. Hermana, ¿estás dispuesta a sacrificar a tus hijos para que sirvan al Señor? En aquel tiempo escuchamos gente decir, jóvenes que habían rendido sus vidas al Señor también para servirle de tiempo completo. Escuchamos a gente decir: no, primero me traes aquí un título universitario, primero te preparas, tienes una profesión y después haces lo que quieras. Después, si quieres vivir para el Señor, puedes vivir para Él. Y tristemente muchos de esos jóvenes se han perdido, se han apartado del Señor. Como diría mi marido, probablemente porque sus padres consideraron que era una profesión de segunda, porque no estuvieron dispuestos a sacrificar lo más valioso que tenían. Pero cuando conocemos al Señor, cuando sabemos todo lo que Él ha hecho, cuando entendemos todo lo que Él ha sacrificado por nosotros, ningún sacrificio es demasiado grande. Ningún sacrificio, estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a dar lo más valioso que tenemos, porque Él es digno de todo. ¿Conoces al Señor de tal manera que estás dispuesta a sacrificarlo todo por Él, a darle todo a Él? Vemos más o menos un proceso en la vida de María. Primero escogió sentarse a escuchar al Señor en la calma, lo que la preparó para confiar en Él durante la tormenta. Y finalmente, por lo que había escuchado y creído, estuvo dispuesta a hacer un gran sacrificio para el Señor. ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿Tomas el tiempo para sentarte a sus pies, para escuchar su voz, para conocerlo? ¿Corres a Él para buscar en Él tu refugio en el tiempo de la adversidad? ¿Estás dispuesta a rendirle a Él lo más valioso? En Romanos 12:1 nos dice que Él quiere que le demos nuestras vidas como sacrificio vivo. ¿Qué te detiene a ti de dársela? ¿Qué te detiene a ti de rendirle tu vida al Señor, de rendirte a Él como esposa, de rendirte a Él como madre? ¿Qué te detiene de hacer las cosas como Él quiere que las hagas? Quizás lo que necesitas es tomar el tiempo, es decidirte a sentarte a sus pies para escuchar su voz, o postrarte a sus pies para confiar en Él en cualquier circunstancia de tu vida, o venir a Él para postrarte a sus pies, para rendir tu vida, entregarle todo tu ser a Él. Cuando María entregó su posesión más valiosa al Señor, rendida en completa adoración,
el Señor aceptó su sacrificio como una ofrenda de gran valor, tanto que le prometió en ese momento que sería recordada a lo largo de los siglos en todo lugar donde se predicara el Evangelio. Pero sobre todo, lo recibió como una buena obra para Él. El Señor quiere que cada una de nosotras viva con esa misma actitud, completamente rendidas a sus pies. Vamos a orar. Padre amado, gracias, porque tú estás dispuesto a recibirnos en sacrificio cuando nos rendimos a ti. Estás dispuesto a recibirnos, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces queremos retener para nosotras aquello que consideramos valioso, aquello que consideramos de gran valor. Perdónanos, Señor, porque a veces estamos tan distraídas con los afanes de la vida que no tomamos el tiempo para sentarnos a escuchar tu voz. E incluso en aquellas ocasiones cuando nos sentamos, estamos tan poco rendidas a ti, Señor, tan centradas en nosotras mismas, que ni siquiera estamos dispuestas a hacer aquello que tú nos enseñas. Te ruego, Señor, que nos perdones. Perdóname a mí, Señor, porque me dejo distraer tan fácilmente con los afanes de la vida. Ayúdame, Señor, a ser como María, a sentarme a tus pies, a escuchar tu voz, a poner atención, Señor, a tus palabras, a buscar en ti, Señor, el consuelo que necesito en los momentos difíciles y a vivir en cada área de mi vida completamente rendida y en adoración a ti, Señor, porque tú eres digno de todo. Gracias, Padre amado, por amarnos tanto. Gracias por tu paciencia, Señor, en nuestras vidas. Dejo en tus manos a cada una de mis hermanas que ha escuchado en esta mañana esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica y a vivir completamente consagradas a ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, espero que el Señor nos bendiga, que nos ayude a meditar en estas cosas y que nos dé la gracia para desarrollar este mismo espíritu dulce y consagrado de María. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez.